Buenos días. Hoy día vamos a comenzar con nuestra unidad 2, en su primera parte, en la que vamos a ver distintas metodologías de análisis multivariante y en particular aquellas que son de reducción de la dimensión. ¿Sí? Antes de cualquier otra cosa, voy a contextualizar las técnicas que vamos a ver, ¿sí?, a través de este diagrama. En el que tenemos un poco la distribución de las distintas metodologías multivariantes, ¿sí? Es decir, métodos multivariantes nosotros tenemos a grandes rasgos de tres tipos. Un grupo que se dedican a estudiar la dependencia, ¿cierto?, entre variables. Esa dependencia entre variables significa que una variable, ¿cierto?, depende de otras variables, en el caso multivariante. ¿Sí? Si fuera en el caso simple, como lo que comentábamos en estadística 1 de la regresión lineal simple, o lo que veían en econometría, la regresión lineal múltiple, aquí se da esa relación de dependencia en la que una variable depende de todas las demás. ¿De acuerdo? En cambio, las metodologías que nosotros vamos a estudiar son de interdependencia, es decir, todas las variables pueden estar relacionadas entre ellas, no solo dependiente de una sola, ¿cierto?, siendo una la variable dependiente, sino que todas pueden estar relacionadas entre ellas, ¿vale? Por lo tanto, estas técnicas son las que nosotros vamos a ver, tanto para datos métricos como para datos no métricos, ¿sí? En el caso de los datos métricos, que es la primera parte de esta unidad, veremos las metodologías de componentes principales y el caso de factorial exploratorio. ¿De acuerdo? Entiendo que después ustedes en otras asignaturas ven el análisis clúster también. Bien, y por último, antes de terminar, comentar que hay otro grupo de metodologías, ¿cierto?, que se dedican a establecer si es que estas relaciones que uno estudia, ¿cierto?, de dependencia o de interdependencia, sí son relaciones causales, ¿vale? Y allí están las técnicas de análisis factorial confirmatorio, ¿vale? Este grupo de técnicas en realidad no son de uso a nivel de pregrado, porque requiere una formación teórica o matemática muy fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, normalmente no se ve en estos casos. Bien, de acuerdo. Entonces, antes de presentar los conceptos, me gustaría presentar un poco la planificación, ¿cierto?, de cómo voy a entregar las metodologías para que de alguna manera seamos más eficientes en comprender la técnica sin tener que entrar en grandes desarrollos teóricos. Para eso, entonces, lo primero que vamos a hacer hoy día es revisar conceptos generales. Luego voy a hacer una presentación de una aplicación, un ejemplo, para que vean cómo se usa la técnica, para que de alguna manera comprendan la metodología y la utilidad que tiene saber de esa metodología. Y después, en último término, vamos a retomar otra vez los distintos aspectos de la metodología, pero ahora ya más específicamente, ¿sí? Algunos criterios, algunos indicadores, etc. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a comenzar con los conceptos básicos. Lo primero que sería necesario de alguna manera aclarar es que para poder comprender cabalmente las técnicas que nosotros vamos a ver, vamos a necesitar traer de alguna manera conceptos de otras asignaturas que han visto en algunas asignaturas de cálculo, por ejemplo, o de álgebra lineal. Bien, vamos a necesitar alguna base, no demasiado complicada, pero sí las operaciones básicas con matrices, ¿sí?, para que podamos de alguna manera explicarnos después algunos resultados que obtenemos, ¿sí?, y para que se nos aclaren bien los conceptos involucrados. Bien, el otro concepto importante que necesitamos explicar es el concepto de variable latente. ¿Por qué? Porque ambas
metodologías que vamos a ver, el análisis factorial exploratorio y el análisis por componentes principales, de alguna manera trabajan con variables latentes o constructos, ¿sí? Entonces, para todos los efectos, una variable latente es una variable no observable y que debe ser medida, observada a partir de otras variables que sí son observables. Entonces, algunos ejemplos de variables latentes. Aquí les presento un poco la estructura, ¿no? Tenemos una variable latente, que es una variable no observable, por eso está en círculo, que debe ser estudiada a través de una serie de variables que sí son observables, por eso están en cuadrado, ¿sí? En definitiva, eso es lo que hacen las variables latentes, ¿sí? Recogen un aspecto, ¿cierto?, que de alguna manera es medido a través de otras variables que sí son observables. O sea, esta variable latente por sí sola no es observable, no es medible a través de ella misma y por eso se hace a través de otras variables. Algunos ejemplos de variables latentes que tenemos a diario, por ejemplo, la lealtad, la felicidad, la calidad percibida, que la vamos a trabajar mucho, porque ustedes después la utilizan con bastante frecuencia, la comprensión lectora en otros ámbitos, la inteligencia en otros ámbitos, es decir, hay muchas variables latentes que se estudian de manera muy habitual, que para poder hacerlo, ¿cierto?, utilizan otras variables. Normalmente son están recogidas a través de distintos ítems, ¿sí?, o preguntas en un cuestionario. Son escalas que ya de alguna manera están estudiadas previamente, que ya se reconocen, ¿sí? Las iremos viendo de todas maneras con bastante más detalle, ¿sí? Pero es para que se queden con el concepto. Entonces, yo diría que la clave está aquí, en los tres conceptos que he tratado de traer, que eran la geometría de alguna manera, todo lo que tiene que ver con el análisis matricial y el concepto de las variables latentes. Vamos a comenzar entonces un poco el proceso, ¿cierto?, de cómo funciona la metodología o las metodologías que vamos a ver. Todo comienza con la matriz de datos, ¿vale? La matriz de datos la vamos a identificar siempre como una matriz de n por p, ¿cierto? Es decir, tiene n filas, p columnas, por lo tanto tiene n individuos, es decir, el tamaño de muestra es n, y tiene p variables, ¿cierto? Y por lo tanto p columnas, ¿de acuerdo? Bien, voy paralelamente a ir trabajando el ejemplo selección de personal, que se refiere a un caso de 15 variables que se le estudian, se le miden a 48 individuos que están siendo preseleccionados para un cargo directivo en una compañía de seguros, ¿sí? Entonces, con un instrumento, ¿cierto?, un cuestionario, se miden estas distintas categorías, estos distintos aspectos en una escala de Likert de 10 puntos, ¿sí? Aquí, cosa que no es muy habitual, todas las variables están en la misma unidad de medida, ¿cierto?, en una escala de tipo Likert, pero eso no necesariamente tiene que ser así, ¿de acuerdo? Entonces, el inicio de todo esto es con esta matriz de datos que ya ven, tiene en las columnas las variables y en las filas los individuos. Ojo, cuando traemos información o bases de datos de Excel, debemos procurar que siempre estén en este formato, ¿de acuerdo? Bien, entonces dijimos todo comienza con esa matriz de datos. Esa matriz de datos, el software calculará luego las medias y las desviaciones típicas. ¿Para qué? Para que podamos conseguir la matriz de datos, pero ahora tipificados. ¿Por qué tipificados? Si se recuerdan, cuando veíamos en estadística 1 el modelo normal, ¿cierto?, en la propiedad 4, me parece, calculábamos las puntuaciones z. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? A la variable le restábamos la media
dividíamos por su desviación típica y obteníamos una puntuación Z que estaba tipificada. ¿Qué significa que esté tipificada? Que hemos eliminado el efecto de las unidades de medida, ¿cierto? Dado que las variables pueden tener distintas unidades de medida, centímetros, toneladas, horas, milímetros, miligramos. Entonces, para que eliminemos todos los efectos que puedan tener esas unidades de medida, algunas muy grandes, otras muy pequeñas, y hagamos de alguna manera esas variables que puedan conversar entre ellas, ¿cierto? Siempre se trabajará con datos tipificados. Una vez que tenemos la matriz de datos tipificados, el software calcula la matriz de correlaciones. Con esa matriz de correlaciones se realiza el proceso de diagonalización. A partir de allí se obtienen los valores propios y a partir de ellos la varianza explicada. Se supone que ustedes en álgebra lineal han realizado estos procesos, ¿sí? Igual nosotros no los vamos a realizar físicamente, pero sí es necesario que comprendamos el proceso porque en realidad vamos a tener que interpretarlo. Bueno, una vez que hemos hecho este proceso, el software extrae lo que llamaremos después las componentes principales o en la metodología siguiente los factores, que en definitiva no son otra cosa que variables latentes, ¿cierto?, que recogen un determinado aspecto que es combinación lineal de las variables que se están estudiando. Bien, vamos a poner un ejemplo de lo que acabo de decir, utilizando las variables que mostraba antes, ¿verdad?, en el caso de la selección de personal. En este caso nosotros teníamos 15 variables, ¿cierto? Entonces, tenemos 15 variables y por lo tanto para todos los efectos el análisis comienza con 15 dimensiones. Entonces, nosotros si quisiéramos explicar esa realidad con esas 15 variables, como mucho podríamos llegar a hacer un análisis bidimensional, pero en ningún caso podríamos utilizarlas todas, ¿verdad? Entonces, no tendríamos manera de hacer conversar estas variables para que nos indiquen si de alguna manera se relacionan o qué significa que puntúen mucho en algunas o muy bajo en otras, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es aplicar esta técnica de reducción de la dimensión para estas 15 dimensiones originales, reducirlas a unas pocas. Entonces, luego la pregunta es ¿cuántas dimensiones? Después veremos una serie de criterios a través de los cuales podemos tomar esta decisión. Pero en definitiva, lo que llegamos a hacer es esto. Las 15 dimensiones originales, ¿cierto? El proceso nos lleva a reducir a 4 dimensiones o 4 componentes principales o 4 variables latentes. Cada una de ellas es una combinación lineal de todas las variables originales. Por eso al principio se comenta con bastante insistencia que no se pierde prácticamente nada de información, porque en todo momento sigo trabajando con las 15 variables originales. Lo que pasa es que cada variable latente es una combinación lineal distinta, ¿sí? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, las distintas variables, ¿cierto? Las 15 variables que estamos estudiando tienen pesos diferentes en las distintas combinaciones lineales. Entonces, a lo mejor en la primera dimensión o en la primera componente principal pesa mucho más x3 y x2, por ejemplo, y x1 que lo que puede pesar x14 o x15, ¿de acuerdo? En cambio, en la tercera dimensión o tercera componente principal, ¿cierto?, pesa más x1 y x2 que lo que pueda pesar x15, ¿de acuerdo? Entonces aquí la idea fundamental es, trabajamos siempre con las mismas variables originales, el mismo número, pero al trabajar con la combinación lineal, cada combinación lineal en el fondo es recogida la información a través de una variable latente, ¿de acuerdo? Entonces después cada una de estas resume un aspecto, ¿verdad?,
que está de alguna manera identificado por el peso que tienen mayoritariamente aquellas variables, ¿no?, de mayor importancia. Bien, vamos entonces a hacer nuestro ejemplo. Comenzamos. Las técnicas de reducción de la dimensión están aquí en esta opción, reducción de la dimensión, factor. Entonces, pasaremos nuestras 15 variables, ¿cierto? Y comenzaremos a pedirle algunas cuestiones. Por ejemplo, le vamos a pedir descriptivos univariados que son muy importantes, muy relevantes y que deberíamos analizar siempre previamente a comenzar este análisis multivariable. Es decir, el análisis descriptivo es vital para conocer las variables con las que estamos trabajando. La otra cosa importante siempre es analizar las correlaciones, insisto, previamente a la aplicación de esta técnica. Pero para que no quede el video tan grande, no lo estoy haciendo previamente porque lo voy a hacer incorporado a este análisis ahora. Bien, necesitamos analizar las correlaciones para confirmar que efectivamente todas las variables están relacionadas de una manera, digámoslo así, estadísticamente significativa, es decir, que tenga correlaciones medianamente altas. Vamos a pedir estos dos índices, que no los vamos a explicar ahora, pero los vamos a pedir, que luego sí los vamos a necesitar. Luego viene el proceso de extracción, y aquí se van a fijar que estamos usando el método de componentes principales. ¿Qué significa esto de la extracción? Es decir, vamos a utilizar la metodología de componentes principales para extraer las dimensiones o las componentes principales, ¿verdad?, de esas 15 variables originales que hemos introducido. Bien, lo otro importante aquí es de alguna manera entender que el programa me va a sugerir una cantidad de dimensiones o de componentes a extraer y que estarán dadas en función de si tengo o no el valor 1. Esto lo vamos a explicar con bastante detalle el próximo día. Lo que sí me va a pedir es que ese autovalor, es decir, el mínimo de información que me puede dar cada una de las dimensiones, tiene que ser 1. Si es por debajo de 1, entonces la cantidad de información que trae ese autovalor o valor propio es mínima y por lo tanto no me interesa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a retener tantos componentes o tantas dimensiones como valores propios o autovalores mayores que 1 sean. ¿De acuerdo? Bien. Las demás indicaciones las vamos a ir viendo con los ejemplos que vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que vamos a obtener de resultado? Lo primero venían los descriptivos, ¿verdad? Dijimos básicos, media, desviación, como son escalas de Likert. Lo máximo que puedo hacer con ellas es obtener una media y una desviación. No puedo hacer nada más porque recuerden que es una variable cualitativa ordinal, pero que al ser Likert tiene sentido numérico y por eso puedo aplicar estos indicadores. ¿De acuerdo? Bueno, aquí uno podría analizar los distintos aspectos, cómo puntúan en este caso las personas que están haciendo el concurso. Se observa claramente, por ejemplo, que puntúan muy bajo en el arte de vender y en la experiencia, ¿sí? En cambio, puntúan bastante más en un buen aspecto, vienen con capacidad académica importante, son aparentemente muy honestos, ¿cierto? Pero en algunas de las otras características que se están estudiando, las puntuaciones son más bien medias a media bajas, ¿sí? No se olviden que la escala era de 1 a 10. Luego viene la matriz de correlaciones, que lo que les decía, lo que uno busca al estudiar esta matriz de correlaciones previamente es que cada una de las variables que estamos estudiando
debe tener una correlación media o media alta, ¿sí?, con al menos una de las demás variables. Si eso ocurre, entonces hay garantías de que esa variable será importante en el proceso de la reducción de la dimensión. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso de forma de letra, tiene correlaciones más bien bajas, ¿cierto?, hasta que llegamos a experiencia. En experiencia ya vemos que hay una correlación media, por lo tanto, cumplimos con ese requisito, ¿vale? Y así de esa manera podemos ir verificando cada una de ellas. Lo otro que aparece aquí en la matriz de correlaciones, a diferencia de cuando lo hacemos por fuera, que nos lo da todo junto, aparece aquí la significación, es decir, se ha hecho un contraste para confirmar si la correlación es estadísticamente significativa, y como bien recordarán, cuando una variable que se está estudiando se le aplica un contraste y ese contraste es significativo, ocurre cuando alfa, ¿cierto?, nuestro margen de error dado como mínimo es de un 5%, entonces la significación del contraste debe ser inferior. Entonces analicemos aquella variable que estábamos mirando antes, que era forma de letra y que correlaciona 0,548 con experiencia. Vamos a mirar su significación y la significación es 0. Es decir, al ser inferior al 5%, estamos rechazando H0, que sería que la correlación es igual a 0 y por lo tanto decimos que es significativamente distinta a 0. Bien, de esa manera haríamos el análisis para todas las variables, confirmando que efectivamente con todas, ¿verdad?, tiene correlaciones más o menos importantes. Bien. Después viene una tabla resumen, que en este momento no la vamos a explicar porque estamos simplemente viendo aspectos generales, pero el próximo día con más ejercicios lo vamos a hacer. Y vienen las comunalidades. Las comunalidades son, yo diría, el primer aspecto a analizar de la metodología en la que ya podemos depurar las variables. Previamente uno puede intuir, puede de alguna manera indagar qué variable es la que menos aporta, si realmente está teniendo algún efecto, ¿verdad?, con sus valoraciones para el análisis en general, pero aquí ya lo podemos confirmar. Las comunalidades no son más que la variabilidad que nosotros estamos logrando captar, ¿cierto?, a través de cada una de estas variables. Entonces, aquí aparece inicial un 1 para cada una. No se olviden que las variables están tipificadas. Por lo tanto, como están tipificadas, tienen media 0 y desviación típica 1. Por lo tanto, inicialmente la varianza de todas ellas es 1. Entonces, de alguna manera lo podemos asociar con una cantidad porcentual. Entonces, si esta es la varianza o la variabilidad inicial, ¿cuánto soy capaz yo de explicar después de la extracción de las componentes principales? Entonces, lo que me dice es que después de hacer el proceso de extracción, se fijan, todas ellas explican un 78%, un 88,9%, etc. Salvo aspecto, que es la que explica menos. Entonces, aquí un primer criterio. Las comunalidades deben ser todas superiores a 0,5 porque eso significa que lo que mínimo le voy a pedir a cada una de las variables que voy a incorporar en el análisis es que expliquen el 50% de la variabilidad, como mínimo. Porque si no, significa que, como explica poco, luego en la combinación lineal, lo que va a hacer es ensuciar, ¿verdad?, esa variable latente en vez de aportar información. ¿Cómo lo sabemos? Porque la comunalidad es muy baja. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, llegados a este punto, lo que debemos hacer es eliminar aspecto. Retomamos entonces, volvemos a realizar el análisis, pero ahora sin la variable aspecto. Verán entonces, ¿cierto? Nuevamente tenemos los promedios, las desviaciones, la matriz de correlaciones se ha mantenido igual. Bien.
volvamos a nuestras comunalidades y ahora sí podemos confirmar que efectivamente todas están por sobre 0,5 y de hecho todas son bastante altas. ¿Cuál es la ventaja? Cuando las comunalidades son bastante altas hay garantías de que las combinaciones lineales van a ser muy fuertes, es decir, todas las variables están teniendo un aporte importante a la explicación de esa variable latente y por lo tanto el análisis va a ser muy rico a la hora de hacer las interpretaciones. ¿De acuerdo? Y luego viene el resumen de los valores propios o autovalores como le llamamos aquí en el SPSS. ¿Se acuerdan que yo les decía que comenzábamos con la misma cantidad de dimensiones que variables teníamos? Entonces teníamos 14 variables porque hemos eliminado una. Por lo tanto, tenemos 14 dimensiones originales o 14 componentes y cada una le corresponde un valor propio o autovalor. Acuérdense, después de haber diagonalizado la matriz, después de eso obtenemos los valores propios y a partir de los valores propios podemos calcular el porcentaje de varianza explicada de cada una de esas componentes. ¿Cómo lo hacemos? Cuando uno suma el total de los valores propios, debería darnos en este caso el valor 14. ¿Por qué? Porque la suma debe ser igual al número total de variables que estamos analizando. Por lo tanto, si dividimos cada valor propio en el total, que en este caso sería 14, obtenemos el porcentaje de varianza para cada una de las componentes. Luego tenemos los valores acumulados, ¿verdad? Y finalmente, en la segunda parte de la tabla, el programa solamente nos muestra lo que nos sugiere a partir de lo que dijimos. Todos las componentes que importan tienen autovalores mayores que 1. Por lo tanto, se sugiere que retengamos 4 componentes principales. Dicho de otra manera, nosotros de las 15 dimensiones originales, toda esta realidad la vamos a poder explicar en 4 dimensiones. Y cada una de estas componentes principales es una combinación lineal de las 14 variables, por lo tanto no perdemos prácticamente información. Lo otro que podemos saber aquí es que la primera componente explica un 51,46%, la segunda un 14,6%, etc., ¿no? Y todas ellas en conjunto explican aproximadamente un 85%, lo cual es bastante alto. Es bastante evidente que los valores propios siempre van descendentes, ¿sí? Siempre se extrae primero aquel que tiene un mayor valor propio, es la primera componente, y así vamos disminuyendo hasta aquella que es la que menos aporta. ¿De acuerdo? Entonces, la parte final de la metodología, una vez que hemos obtenido las 4 dimensiones o componentes, es explicar esas 4 componentes. Entonces, el software nos da cada una de las componentes con esa combinación lineal de la que yo les hablaba. Entonces, aquí cada uno de los valores que aparece asociado a la variable es lo que vamos a llamar las cargas factoriales, que no es otra cosa que el peso o el nivel de importancia que esa variable tiene en esa componente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la cuarta componente, ¿cierto? A donde tenemos los máximos valores, ¿cierto? Tenemos capacidad académica y es la única, ¿verdad?, variable que tiene una mayor carga. Por lo tanto, diríamos que la cuarta componente se refiere aparentemente solo a las capacidades académicas, ¿sí? Es decir, todo el aspecto formal de la persona, de su formación. La tercera dimensión, si ustedes se fijan, carga muy bien en amabilidad y en entusiasmo para trabajar en grupo. Entonces, de alguna manera, esa tercera dimensión la podríamos identificar con todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo, ¿cierto?
capacidad de trabajo en equipo. La segunda componente, donde tiene sus mayores cargas, forma de letra, experiencia, conveniencia. Entonces aquí seguramente podríamos identificar un adjetivo que recoja estos aspectos, sería a lo mejor la experiencia, ¿no? Porque aquí se refiere a la conveniencia, qué tan conveniente es tal persona, por qué aspectos, ¿no? Entonces podríamos recogerlo en experiencia. Entonces tenemos la cuarta componente, se refiere a todas las capacidades solo académicas. La tercera, el trabajo en equipo. La segunda, en la experiencia. Y la primera, como es la que tiene el autovalor mayor, por supuesto será la que tiene las mayores cargas. Entonces verán autoconfianza, lucidez, el arte de vender, el empuje, la ambición, la capacidad para dar consejos, la potencia, ¿sí? Entonces, todas ellas, de alguna manera, resumen ¿qué cosa? La capacidad de vender. Quedó con un color muy feo. Entonces, esta primera componente de alguna manera resume, podríamos decir, la capacidad de ser muy entrador, muy hábil con las palabras, ¿cierto? Entonces puede ser perfectamente, pongamos un color distinto, puede ser perfectamente ese aspecto al que se esté midiendo. Entonces aquí las 4 variables latentes de las que hablábamos al principio serían capacidad académica, ¿cierto? Que no es observable directamente, pero a través de esta escala puedo sí medirlo. Teníamos la capacidad de trabajar en grupo, teníamos la experiencia, ¿cierto? Y los aportes que puede hacer esta persona, y finalmente las capacidades para la venta, ¿sí? O para el arte de convencer, ¿de acuerdo? Entonces, esta metodología lo que hace finalmente es que de 15 variables originales hemos reducido a 4 dimensiones que podemos perfectamente ahora explicar, y bueno, con un poco más de detalle uno podría, ¿verdad?, a cada una encontrar una explicación, un buen adjetivo y dar una breve identificación, ¿no?, de las distintas componentes de cada una de ellas, ¿sí? Y ese es el objetivo final de la técnica. Entonces el uso que le podemos dar a ella es totalmente transversal al ámbito, lo podemos aplicar en cualquier ámbito. Donde es muy habitual que se utilice, siempre en el ámbito del marketing, suele ser siempre, ¿sí? O es muy habitual, aun cuando lo van a poder encontrar, insisto, en cualquier ámbito. Si se remiten al primer artículo que yo les dejé en la primera semana cuando comenzamos las clases, allí se ha aplicado un análisis de reducción de la dimensión, ¿sí? Si lo quieren volver a leer o lo leen por primera vez, aquí también empezarán a encontrar un poco las distintas explicaciones y los distintos aspectos que aborda de la técnica. ¿De acuerdo? Perfecto. Nos vemos el próximo.